Hola, en este video les hablaremos sobre la formación del aparato digestivo en el embrión. Este aparato es de gran importancia, pues se encarga del procesamiento de los alimentos que uno consume, así como de la disposición y expulsión de desechos y material indigerible al exterior. Su proceso de formación inicia alrededor del día 14 de la gestación, cuando el embrión está en forma de disco formado por endodermo, mesodermo y ectodermo, ya contando con cavidad amniótica, amnios, placa neural, saco vitelino y alantoides. Casi todo el epitelio que reviste al tubo digestivo, así como sus glándulas, se originan en el endodermo del intestino primitivo, el cual da origen a células específicas como los hepatocitos y a las células exócrinas y endocrinas del páncreas. En cambio, el tejido muscular, el conectivo y el peritoneo visceral de la pared del tubo son derivados de la hoja esplácnica del mesodermo, que por el otro lado da origen al estroma. Debido al plegamiento cefalocaudal que sufre el embrión en el periodo somítico, la parte dorsal del saco vitelino es incluida dentro de este, y así se forma el intestino primitivo. Este es un tubo endodérmico que está compuesto de 3 o 4 partes, dependiendo de la bibliografía que uno revise: intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Antes de describir a qué estructuras dan origen cada uno de estos segmentos, hay que recalcar que el intestino se encuentra suspendido por medio de mesenterios, los cuales son capas dobles de peritoneo que envuelven a un órgano. Si conectan al órgano con la pared del cuerpo, se dice que ese órgano es intraperitoneal. Los que descansan en la pared posterior del cuerpo se llaman retroperitoneales. Por ejemplo, el estómago es intraperitoneal y los riñones retroperitoneales. Hacia la quinta semana de la gestación se van formando el mesenterio dorsal y ventral. El dorsal es el más desarrollado y se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino. En la región del estómago se le llama mesogastrio dorsal, en la del duodeno, mesoduodeno dorsal, en la del colon, mesocolon dorsal, y en las asas yeyunales e iliales, mesenterio propiamente dicho. En el caso del mesenterio ventral, este deriva del septum transversum y existe solamente en la parte terminal del esófago, estómago y en la porción superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesénquima del septum transverso, el mesenterio ventral se divide en omento o epiplón menor y ligamento falciforme. Empezando por el intestino anterior, este da origen a lo que vendría siendo el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Cuando el embrión tiene 4 semanas, aparece el divertículo respiratorio, el cual se separa poco a poco en la porción dorsal del intestino anterior por medio del tabique traqueoesofágico. De esta manera, el intestino anterior se divide en la porción ventral como primordio respiratorio y la porción dorsal como esófago. En la cuarta semana, el estómago tendrá una dilatación fusiforme. A partir de ahí empezará a modificar su aspecto y su posición. Los cambios en su posición se explican suponiendo que efectúa una rotación de 2 ejes. Una rotación longitudinal donde el estómago rota a 90 grados, donde la parte derecha crece hacia adelante y la izquierda hacia atrás, resultando en la formación de la curvatura mayor y la curvatura menor. La otra es la rotación anteroposterior, en donde la porción caudal se desplazará hacia la derecha y arriba, y la porción cefálica hacia la izquierda y un poco hacia abajo. Al duodeno lo conforman la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de una asa en forma de C y va a rotar hacia la derecha. Esta rotación lo desplazará de la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. En cuanto al hígado y la vesícula biliar, durante la mitad de la tercera semana de desarrollo aparece el primordio hepático o yema hepática, que consiste en una prominencia de epitelio endodérmico en el extremo distal de este intestino anterior. Dicha yema está conformada por células con una gran capacidad de proliferación, que penetran al tabique transverso, que es una placa hecha de mesodermo ubicada entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino.
Al mismo tiempo que las células hepáticas penetran ese tabique, la conexión existente entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha para la formación del conducto colédoco. El conducto colédoco origina una evaginación ventral pequeña que termina generando la vesícula biliar y el conducto cístico. Por último, el páncreas será formado por dos yemas, la yema dorsal y la yema ventral, las cuales van a ser originadas por un revestimiento endodérmico del duodeno. En cuanto a su ubicación, la yema dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, mientras que la yema ventral se ubica en el conducto colédoco. Cuando el duodeno hace una rotación hacia la derecha y termina adoptando la forma de C mencionada anteriormente, la yema pancreática ventral hace un desplazamiento hacia la sección dorsal, similarmente a la entrada del conducto colédoco. Esta misma yema finalmente se sitúa justo debajo y de manera posterior a la yema dorsal. Continuamos con lo que vendría siendo el intestino medio en el embrión. Este se encuentra suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio que es corto y al mismo tiempo es un pliegue de membranas y se comunica con el saco vitelino por medio del conducto vitelíneo o conducto onfalomesentérico, así también se llama. Adicionalmente, la extensión del intestino medio empieza en un punto distal al punto de ingreso del colédoco, que está en el duodeno, y termina en la sección en la que se unen los 2/3 proximales del colon transverso con su tercio distal. Cabe mencionar que esta elongación del intestino medio y su mesenterio se da de manera muy rápida. Esto da origen o deriva a la asa intestinal primaria o primitiva, que contiene dos ramas, que son la rama cefálica y la rama caudal. A partir de la primera, que es la rama cefálica, se deriva en la porción distal del duodeno, el yeyuno y la parte superior del ilion, mientras por el otro lado la rama caudal da origen a la parte inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. El asa intestinal primitiva cuenta con una elongación rápida, especialmente en su rama cefálica, por lo que junto con la expansión del hígado, la cavidad abdominal se vuelve tan pequeña que ya no cuenta con suficiente espacio para almacenar todo esto, por lo cual la asa intestinal primitiva se ve obligada a desplazarse a la cavidad extraembrionaria a través del cordón umbilical durante la 6ª semana del desarrollo. A esto se le conoce como hernia umbilical fisiológica. Simultáneamente a este crecimiento en longitud, el asa intestinal experimenta una rotación de 270 grados sobre un eje formado por la arteria mesentérica superior, la cual es la encargada de irrigar este intestino. Posteriormente, en la 10ª semana, las asas intestinales herniadas comienzan un proceso de desplazamiento para volver o regresar a la cavidad abdominal, en donde el segmento proximal del yeyuno es el primero en regresar y queda en el lado izquierdo, y la yema cecal, que aparece en la 6ª semana, es la última en llegar. Al final, la yema cecal permanece en el cuadrante superior derecho, justo por debajo del lóbulo derecho del hígado, y desciende hasta la fosa ilíaca derecha, lo que coloca al colon ascendente y al ángulo hepático en el lado derecho de la cavidad abdominal. Durante este proceso, el extremo distal de la yema cecal da origen a lo que vendría siendo finalmente al apéndice. Por último, hablaremos del intestino posterior. Este da origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoides, al recto y a la parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca y forma el conducto anorrectal primitivo. Mientras tanto, el alantoides entra en la región anterior y forma el seno urogenital primitivo. La cloaca como tal es una cavidad revestida de endodermo y su borde ventral está recubierto por ectodermo superficial. Este límite es el que forma la membrana cloacal. Por su lado, el tabique urorectal es una capa de mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. Conforme el embrión va creciendo, el plegamiento caudal continúa y la punta del tabique urorectal se sitúa cerca de la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana hay una ruptura de la membrana cloacal, la cual da origen a una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Entre dichos orificios, la punta del tabique urorectal forma el cuerpo perineal. En resumidas cuentas, esto sería todo sobre el origen embriológico del sistema digestivo.
Esperamos que el video haya sido de tu agrado y que te haya ayudado. Nos vemos a la próxima.